Buenas, en este video les voy a explicar cómo saber si una función es creciente o decreciente dependiendo de los valores de k y de a. Vamos a empezar con la función g de x igual a 1 por 1 medio elevado a la x, que es esta función que se ve en rojo. Nosotros podemos establecer que k es mayor a 0 y que a se encuentra entre 0 y 1, es decir, que es una fracción. Y esto se expresa así. Es decir, que a es mayor a 0 pero es menor a 1. Y como podemos ver, esta función de izquierda a derecha sus valores se van haciendo menores, por lo tanto es una función decreciente. Bien, ahora vamos con la función f de x igual a 1 por 2 elevado a la x, que es esta función en naranja. Podemos establecer que k es mayor a 0, como en el ejemplo anterior, pero esta vez a es mayor a 1. Y si vemos la gráfica de izquierda a derecha, sus valores se van haciendo cada vez mayores. Por lo tanto, es una función creciente. Bien, ahora vamos con la función j de x igual a menos 1 por 1 medio elevado a la x. En esta función podemos establecer que k, en este caso, es menor a 0, pero a se encuentra entre 0 y entre 1, es decir, que es una fracción, como en el primer ejemplo. Y si vemos de izquierda a derecha, sus valores van yendo hacia valores cada vez más altos, por lo tanto va a ser una función creciente. Por último vamos con la función h de x igual a menos 1 por 2 elevado a la x. Acá podemos establecer que k, como en el ejemplo anterior, es menor a 0, pero en este caso a es mayor a 1. Y esta función, si se la ve de izquierda a derecha, sus valores cada vez van siendo más grandes hacia los negativos, es decir, que van tendiendo a ir a valores negativos. Por lo tanto, es una función decreciente. Entonces, estos son los parámetros que siempre se van a cumplir para determinar si una función es creciente o es decreciente. Podemos establecer, por ejemplo, entre estas dos funciones, ambas tienen a entre 0 y 1, pero k, en este caso, es mayor a 0 y en este caso es menor a 0. Y lo que podemos ver son estas dos, tanto g de x como j de x, a su vez son simétricas con respecto al eje x. Ahora, si comparamos f de x y h de x, ambas tienen su término a, que es mayor a 1, pero en este caso k es mayor a 0 y en este caso k es menor a 0. Y son estas dos funciones, que son simétricas con respecto al eje x. A su vez, si comparamos así con g de x y f de x, ambas tienen que k es mayor a 0, pero en este caso a es una fracción y en este caso a es mayor a 1. Y si las vemos, son simétricas con respecto al eje y. A su vez, pasa lo mismo con las funciones j de x y h de x, que son, ambas tienen k menor a 0, pero en este caso a es una fracción y en este caso a es mayor a 1. Y podemos ver también que el eje sería y, sería como la especie de eje de simetría que habíamos establecido en el video anterior. Entonces estas funciones son simétricas entre sí con respecto al eje y, estas también. A su vez, esta función f de x y h de x son simétricas con respecto al eje x, y j de x y g de x son también simétricas con respecto al eje x. Ahora vamos a establecer dominio e imagen de cada una de estas funciones. Bien, lo primero que nosotros tenemos que establecer es el dominio. El dominio son todos los valores que puede tomar x, y en todas las funciones exponenciales, el dominio son todos los números reales, porque si nos fijamos, las cuatro gráficas tienen una parte en los valores negativos de x y una parte en los valores positivos de x, que son todos estos. G de x pasa de los negativos a los positivos, f de x también, h de x y j de x. Por lo tanto, el dominio de todas estas funciones van a ser los números reales.
tanto los positivos como los negativos. Y esto se expresa como menos infinito al más infinito. Bien, ahora vamos a establecer la imagen de cada una de estas funciones, que en algunas va a diferir. Bien, en la primera, en g de x, vamos a fijarnos que son todos los valores que puede tomar y. En este caso, g de x está sobre los valores positivos de y, por lo tanto, su imagen serán los reales positivos. Y esto se expresa como 0 al más infinito. Bien, ahora vamos con f de x. F de x también se encuentra sobre los valores positivos del eje y, por lo tanto, van a ser los reales positivos la imagen. Y esto se expresa de la misma forma, 0 al más infinito. Bien, ahora vamos con j de x y h de x. En estos casos, tanto j de x como h de x se encuentran en los valores negativos de y, por lo tanto, van a corresponder a los reales negativos. Y esto se expresa como menos infinito al 0. Al igual que en el caso de h de x. Sí, su imagen serían los reales negativos menos infinito al 0. Y así queda establecida la imagen, el dominio y si una función es creciente o es decreciente dependiendo de los valores de k y de a.